El Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 9 al 13. Cuando lo tengan, voy a pedir que se pongan de pie y vamos a darle lectura desde el versículo 9 hasta el versículo 13. Dice la palabra de Dios de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta mañana te damos gracias por la palabra, Señor, que vamos a recibir a continuación. Y ruego en este momento, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, aleluya, que venga tu reino sobre nuestras vidas y sean establecidos nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y oramos también, Señor, que tu presencia esté con nosotros en este día. Señor Jesús, queremos escuchar tu palabra, queremos oír tu voz, Señor. Háblanos en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, toma el control de esta predicación y háblanos, trae una palabra rema para todos y cada uno de nosotros. El día de hoy, Espíritu Santo, habla a nuestros oídos en el nombre de Jesucristo y toma el control de esta predicación y trae palabra de ciencia y de sabiduría. Ahora, Padre, glorifica tu nombre, te lo pedimos y te damos gracias. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, oramos y pedimos todo esto, te damos gracias. Amén y amén. Muy bien, pueden ocupar sus lugares, muchas gracias. Muy bien, hasta el día de hoy hemos visto acerca de la oración modelo, que es el Padre Nuestro. Primeramente hablamos con relación acerca de lo que nos dice el Evangelio según San Lucas, que ese es el texto principal del lema de este año, la oración. Dice la palabra de Dios, Señor Jesús, enséñanos a orar. Hablamos de ese punto y también hemos hablado acerca de el aposento. Todos nosotros debemos de tener un lugar aparte donde tengamos nuestro encuentro personal con el Señor, un lugar privado. Hemos hablado acerca de la oración privada, la oración secreta. Eso es lo que hemos visto. Hemos visto también con relación a al modelo de oración del Padre Nuestro, santificado Padre Celestial. Hablamos acerca de ese tema, nuestro Padre Celestial, y santificado sea tu nombre. Es lo que vimos la semana pasada y hoy vamos a hablar acerca de venga tu reino. Estamos tomando en estos días acerca de la oración modelo del Padre Nuestro. Estamos viendo acerca de cada punto lo que tiene que ver con relación a esta oración que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos y a la iglesia en la actualidad. Entonces estamos tomando estos puntos y es de suma importancia. Yo he mencionado y he preguntado cuántos de nosotros no sabemos el Padre Nuestro de memoria, y la mayoría, yo creo que la mayoría no sabemos de memoria, pero lo que estamos viendo es el significado de cada punto, porque yo puedo saber el Padre Nuestro de memoria, pero no saber el significado de cada uno de los puntos, que es totalmente diferente. Sí, entonces, y hemos visto también que la oración es muy diferente a un rezo. Rezar es recitar nada más las palabras que yo me sé de memoria o algo escrito. Y la oración sabemos que es una conversación con Dios, es hablar con Dios, es platicar con Dios. Y cuando estemos orando, como estamos aprendiendo y viendo en estos días, no es lo que yo le quiera decir al Señor, sino más bien es que yo tengo que saber
¿Cómo debemos de acercarnos ante la presencia de Dios? El Señor Jesús primeramente dice, en esta oración dice, vosotros, nos está diciendo a nosotros, nos está diciendo estas palabras. Vosotros pues oraréis así. ¿Cómo inicia la oración? Primeramente dice, Padre vuestro que estás en el cielo. Hablamos con relación acerca de que la oración va dirigida al Padre. ¿Sí? La oración va dirigida al Padre. Por eso dice, Padre nuestro que estás en el cielo. La oración tiene que estar centrada en el Padre. Primeramente, hemos hablado que para llegar a ser hijos de Dios, porque muchas veces pensamos y la gente lo dice, es que todos somos hijos de Dios. No, no te confundas. Dice la palabra de Dios, a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una cosa es que todos seamos creación de Dios, otra cosa es que seamos hijos de Dios. Somos hijos a través de Cristo Jesús. Hablamos acerca del espíritu de la adopción, la cual clama dentro de vosotros, Abba Padre. Y esa palabra es interesante, papá o papito, ¿sí? Y la siguiente frase que está mencionando en este pasaje, dice, santificado sea tu nombre. La oración comienza con alabanza y adoración. Y de hecho, este modelo que estamos viendo así inicia con adoración y alabanza y termina precisamente con alabanza y adoración. ¿Sí? Entonces vemos la importancia y el significado de cada uno de estos puntos. Hoy vamos a estar hablando acerca de la siguiente parte que dice, venga tu reino. Esta frase, venga tu reino, expresa el deseo que la voluntad de Dios se haga en la tierra. También significa que tiene el deseo que la voluntad de Dios se imponga en nuestras vidas. Venga tu reino. Ahora, esta palabra es interesante. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de los cielos, el reino de Dios y lugares celestiales. No sé si te has preguntado qué significa eso o qué quiere decir eso. El reino de los cielos es el trono de Dios. El reino de los cielos es la capital. Se puede decir, no sé, estaba pensando en estos días con relación a la capital. Un ejemplo, en nuestra ciudad, pues es la capital de todo el estado, ¿sí? Entonces, más o menos es una idea, para darnos una idea. El reino de los cielos es la capital, donde está el trono de Dios. De ahí es donde se deriva el reino de Dios. Y también el reino de Dios es la extensión de ese trono aquí en la tierra. El reino de Dios está entre vosotros. Vamos a ver un poquito más adelante con relación a Jesús. ¿Por qué decimos que el reino de Dios está entre vosotros? Porque no es físico, es espiritual. Cuando hablamos acerca del reino de Dios, debemos de pensar que el reino de Dios es espiritual.
donde se hace la voluntad de Dios. Ahí es donde se manifiesta el reino de Dios, donde se hace la voluntad de Dios. Por eso dice, vengas en tu reino. Cuando decimos esta palabra estamos expresando que el deseo, que el reino de Dios venga sobre nosotros, es que se haga su voluntad aquí en la tierra. Eso es lo que le estamos diciendo. ¿Dónde está el reino de Dios? Como mencionamos, ¿qué es el reino de Dios? Ahora, ¿dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está en el cielo, en el tercer cielo. Como sabemos, existe un primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Y en el tercer cielo es donde está este reino, el reino de Dios. Es un lugar celestial, divino, completamente espiritual, donde habita Dios, donde está el trono de Dios. Ahí está el reino de Dios. Cuando decimos esta palabra, venga tu reino, es una palabra interesante. Cuando estemos orando, debemos de pensar lo que estamos pidiendo y diciendo cuando estamos ante la presencia de Dios. Esta palabra que menciona aquí, venga tu reino, es una petición. Jesús nos enseña, primeramente, cómo orar. Padre nuestro que estás en el cielo. Después dice, santificado sea tu nombre. Ahora viene la petición. ¿Cuál es la petición? Venga tu reino. Hay una prioridad y esto es algo muy importante. Cuando estemos orando debemos de pensar cuál es la prioridad de Dios. Nosotros tenemos prioridades y a base de esas prioridades que tenemos, nos presentamos delante de la presencia de Dios, pero el Señor nos está diciendo cuáles son las prioridades de Dios. ¿Cuál era la prioridad de Jesús y cuáles son nuestras prioridades? ¿Saben cuál es la prioridad de Dios? Que su reino esté entre nosotros. Por eso la importancia, no solamente el saber nada más toda la oración completa, el saber el significado de cada una de esas frases, de cada parte de la palabra de Dios que conforman esta oración. Venga tu reino, es una petición. ¿Sí? Es una petición. Venga tu reino, la palabra griega aquí se traduce como reino, es basileia. Esa es la palabra griega, basileia. Involucra tres aspectos importantes. La primera, el territorio sobre el cual el rey reina. La segunda, la dignidad real, su majestad y su gloria. Y tercero, el ejercicio de su poder soberano o su reinado efectivo. Estas son las tres cosas importantes, tres aspectos importantes que involucran cuando hablamos acerca del reino de Dios. El territorio sobre el cual el rey reina, la dignidad real, su majestad y gloria, y el ejercicio de su poder soberano o su reinado. Eso es lo que significa. Venga tu reino. Ahora, sabemos que el reino de Dios no es físico, es espiritual.
quiero mencionar este punto, se me hace interesante. Dijo Platón que hay 3 diferentes tipos de gobiernos. Una es la monarquía, que es un rey o hombre bueno gobernando sobre un territorio. Luego es la aristocracia, que es un montón de hombres buenos gobernando sobre un territorio. Está la oligarquía, donde varios hombres malos gobiernan un territorio. Y el cuarto, la forma más baja de gobierno, que es la democracia. La democracia vino de Grecia y Roma, en la cual un hombre es electo para ser autoridad. Los ciudadanos deciden quién los va a gobernar, como nosotros. Es el pueblo de todo gobernando a través del voto. Nuestro país entendemos bien la democracia, pero no entendemos el reino de Dios, ¿sí? Así es como se hace el orden, en este caso con relación a los reyes y gobernantes en la actualidad. Y no tiene nada que ver con relación al reino de Dios. Se me hace interesante eso. Entonces, el reino de Dios, la palabra vino en los evangelios. Esta palabra vino de los evangelios, el reino de Dios, que se ve en el presente, un reino o esfera en la cual las personas están entrando, y en un futuro, como un orden apolíptico en la cual los justos entrarán en el reino de Dios. Alguien dijo esta palabra: querer todo lo que Dios quiere, quererlo siempre, en toda ocasión y sin reservas. Esto es el reino de Dios que está en el interior. Venga tu reino. ¿Qué estamos diciendo? Orar para que se cumpla el plan de Dios, el propósito de Dios aquí en la tierra. Orar para que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Orar fervientemente a Dios que su voluntad, su gobierno, sea establecido en la tierra a través de Jesucristo. Eso es lo que debemos de estar pidiéndole al Señor como una petición. Cuando decimos: véngase en tu reino, que Cristo venga y gobierne conforme a la voluntad de Dios. La oración es un asunto personal entre una persona y Dios. La oración es un privilegio más que una necesidad o obligación. El hombre está hecho para orar porque está hecho para Dios, ¿sí? El hombre está hecho para orar porque está hecho para Dios. Esta petición, venga tu reino, cuando estemos orando, debemos demostrar interés por el reino de Dios. Por eso, cuando estamos diciéndole estas palabras: venga tu reino, también estamos diciendo al Padre que su reino sea establecido en la tierra conforme a su voluntad. El reino de Dios es un lugar donde Él tiene su trono. Esta palabra, venga tu reino, es como que les estuviéramos diciendo al Señor Jesús: venga tu reino, y decirle que Cristo gobierne tu vida. Y cuando le decimos que gobierne nuestras vidas, le estamos haciendo
a Él como Rey de nuestras vidas. Que sea el Rey de nuestras vidas. Algo que quiero que notemos con relación acerca de este tema. Quiero dejar bien claro, no vamos a tocar el tema acerca del reinado cuando venga Cristo. Vamos a tocar el tema que estamos mencionando, venga tu reino, con relación a la palabra de Dios. 3 puntos importantes, porque este tema en verdad es un tema muy profundo, en la cual pues en cuestión de tiempo pues por cuestión de tiempo no alcanzaríamos ver todo el significado acerca del reino futuro que vendrá a través de Jesucristo, cuando dice la palabra de Dios, cielo nuevo, tierra nueva. Eso es otro tema que a lo mejor un poquito más adelante vamos a estar tocando ese punto, pero hoy vamos a hablar 3 cosas importantes que tienen que ver con relación a esta palabra, vengas en tu reino. Y para eso vamos a ver lo que dice precisamente aquí en el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 33. El Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 33, dice la palabra de Dios de esta manera: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así dice la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas os serán añadidas. Ahora la pregunta: ¿qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Yo sé que todos nosotros, de hecho he escuchado a todos, yo sé que todos nos sabemos de memoria este pasaje, ¿sí o no? Sí, todos lo sabemos de memoria. Ahora la pregunta del millón: ¿qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Te has puesto a preguntar qué significa cuando tú dices esta palabra? ¿Qué significa buscar el reino de Dios y toda su justicia? Dice, buscad primeramente. Vamos a ver por partes. Número 1, buscad. Buscad primeramente. La palabra buscar es una traducción del término griego. La palabra griega es la palabra seteo, con Z, seteo, que significa también ir en pos de, procurar, desear. Eso es lo que significa. Noten esta palabra, buscar. ¿Qué significa? Ir en pos de, procurar, desear. Eso es lo que significa la palabra buscad primeramente. Por eso es importante saber qué significa. Cuando estamos mencionando o diciendo esta palabra, buscad primeramente el reino de Dios, toda su justicia, ¿qué significa? Esta es la palabra buscar. Ir en pos de, procurar y desear. Eso es lo que significa esta palabra buscar. La siguiente parte dice, y primeramente, la palabra primeramente se traduce del griego protón, que significa, además, dice, en primer lugar, antes que nada, más temprano. Eso es lo que significa la palabra primeramente, ¿sí? En primer lugar, antes que nada, más temprano. Eso es lo que significa la palabra primeramente. Por eso la importancia de saber qué significa. Primeramente está diciendo buscar, está hablando de ese término, está diciendo ir en pos de, procurar, desear. Y la siguiente parte de esta palabra primeramente se traduce del griego protón, que significa en primer lugar,
Antes que nada, más temprano es lo que significa. Estas dos partes nada más, para que te des una idea de la importancia de lo que usted está diciendo. Cuando usted recita, cuando usted está mencionando, y yo sé que usted se lo sabe de memoria. Si alguien pregunta, ¿qué dice Mateo capítulo 6, versículo 33? Todo el mundo va a decir, pero usted tiene que saber qué significa. Esto es lo que significa esta palabra. ¿Sí? O lo vemos de esta manera. Vamos en pos de Dios antes que cualquier otra cosa. No quiero pedirle o decirle cuántos pueden levantar su mano en este día. ¿Qué fue lo primero que usted hizo en la mañana? Si usted primeramente fue a la presencia de Dios, si usted fue primeramente a doblar sus rodillas o leer la Biblia, no sé, usted sabe. Pero eso es lo que usted está diciendo, y esto es lo que significa ese: busca primeramente el reino de Dios, toda su justicia. Está diciendo, vamos en pos de Dios antes que cualquier otra cosa, antes que cualquier actividad, antes que usted. Hay una palabra que yo no sé si, como no quiero incomodar, pero muchas veces yo no sé a quién de nosotros le damos las primeras buenos días en las mañanas. A veces a veces los esposos, pues puede ser a la esposa, buenos días cariño, buenos días amor, o los hijos o los papás. Pero aquí está mencionando, vamos en pos de Dios antes que cualquier otra cosa, o antes de realizar cualquier actividad, cualquier trabajo. ¿Qué es lo que usted hace primero? ¿Qué es lo que usted piensa primero? ¿Sí? Es una palabra interesante. Yo muchas veces prefiero abrir mi boca, o mis primeras palabras cuando me levanto en la mañana es: buenos días Padre, buenos días Señor Jesús, buenos días Espíritu Santo. Es lo primero. Ya a veces, rara la vez me pasa, pero es lo primero que le digo. Antes que, por eso es importante. Segundo, podemos ver, procuramos el primer lugar para Dios. Debemos de procurar dar en primer lugar a Dios. Los primeros minutos, la primera hora del día, usted tiene que darle, si es así, si esa es tu petición, porque es lo que se busca primeramente el reino de Dios, usted tiene que darle el primer minuto, la primera hora del día al Señor, antes que cualquier cosa. Podemos verlo también de esta manera: buscamos a Dios a primera hora. Buscar a Dios, dice Proverbios: me buscan los que me hallan los que temprano me buscan, así dice la palabra de Dios. Y dice: buscadme y viviréis, dice el Señor. ¿Sí? Es interesante la palabra. No sé si quieres ir con los niños. ¿Sí? Va a ir Cintia con los niños, por favor. Muy bien. Eso es lo que significa dos partes que estamos viendo. Dice: busca primeramente, está diciendo buscad. Dice: procura usted, hermano, procuremos buscar a Dios. En primer lugar, darle el primer lugar a Dios. Todo esto nos recuerda la importancia de darle a Dios el primer lugar en nuestros corazones. ¿Sí? Darle el primer lugar a Dios en tu corazón es de suma importancia. Es como cuando hablamos de este punto acerca de buscar primeramente, buscar el reino de Dios, es como, podemos mencionar como un minero en busca de esmeraldas en las montañas, o cualquier otro ejemplo que podemos ver en la vida. O sea, como alguien que está buscando algo de valor, algo de suma importancia. Eso es lo que dice esta palabra, eso es lo que menciona en este pasaje. Busca primeramente el reino de Dios y toda su justicia. Ahora, el reino de Dios menciona aquí, estamos en Mateo capítulo 6, versículo 33, dice: el reino de Dios, el término reino aquí se hace referencia a gobierno, ámbito, área
soberanía y dominio. Entonces podemos ver que el reino de Dios es el ámbito o perímetro donde el Señor gobierna. Es el espacio que se rige por las leyes, principios y naturaleza de Dios. Ahora, ¿en qué consiste ese reino? El reino que está mencionando aquí, el reino de Dios, en ese reino hay amor, hay paz, hay gozo, hay libertad. Yo sé que esto no es muy interesante, por eso no escucho ningún amén, pero es la verdad, hermano. Si usted tiene a Cristo, si usted cree que Él es el Rey, usted se debe de gozar. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de reino que estamos hablando. El reino de Dios. El reino de Dios hay paz, hermano. El reino de Dios hay amor. Y si no hay, ahorita usted se entrega a Cristo, va a tener el amor de Cristo. Hay paz en ese gobierno. No hay conflictos, no hay desorden, no hay corrupción. En ese gobierno hay paz, porque Él es el príncipe de paz. Y uno de los nombres de Dios es Shalom, es paz. Eso es, hermano, gozo. Ahí no hay tristeza, no hay tristeza, hay gozo en ese reino. Si usted tiene a Cristo en su corazón, debe de haber esto en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahorita vamos entrando a lo mejor, yo creo que poco a poquito. La siguiente parte está diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta es la siguiente parte. La justicia del reino de Dios. ¿Cuál es? Cuando hablamos acerca de la justicia, ¿qué significa eso? Porque usted se sabe de memoria este pasaje. Usted lo ha dicho. Usted lo ha mencionado infinidad de veces, pero ¿qué significa? ¿Qué es lo que usted está diciendo en ese momento? Y es lo que estamos diciendo, ¿en qué consiste este reino que estamos hablando? ¿Sí? Estamos hablando del reino de Dios, está diciendo, venga tu reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios. ¿Pero qué es el reino de Dios? ¿Qué significa el reino de Dios? ¿En dónde está el reino de Dios? Es lo que estamos definiendo. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué estamos diciendo al Señor? La palabra justicia, esta palabra es un término griego, que esta palabra significa equidad, rectitud, integridad. Eso es lo que estamos hablando acerca de la justicia de Dios. Rectitud, integridad. En ese reino, hermano, es lo que hay. Cuando hablamos de la justicia de Dios, Dios es justo. Uno de los nombres de Dios es que hemos mencionado en estos días. Ustedes se lo saben de memoria. Shidkenu es la palabra precisamente justicia, justo. Dios es un Dios justo. Y en el reino de Dios no hay injusticia. En el reino de Dios hay un gobierno justo. Dios es justo. Sí, Dios es justo. Y déjame decirle, esa es la clase de reino que estamos hablando. En el reino de Dios no hay injusticia, porque Él es justo. Amén. Y hace justicia para todos. ¿Sí o no? Sí. Nosotros somos justificados por medio de Cristo Jesús. No somos justos, pero gracias a esa justicia, a ese justo que murió por mí y por todos, somos justificados delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Por eso cuando mencionamos esta palabra y su justicia, estamos, buscando el reino de Dios primeramente, pero estamos hablando de la justicia, de un gobierno justo. Por lo cual si creemos que Dios es un Dios justo, entonces nosotros debemos de procurar
y vivir en la vida practicando la justicia los unos con los otros, siendo justos y rectos con todos los demás. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo con relación acerca de esta frase cuando dice, vengas en tu reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios. Dice, buscar el reino de Dios y su justicia. Esta clase de justicia que tiene que ver con el reino de Dios nos lleva a confiar plenamente en Él, sabiendo que Dios es un Dios justo, un Dios de justicia. Sabiendo también que el Señor es un juez justo. Cuando reconocemos que Dios es un Dios justo, es que también debemos de reconocer y saber que cada uno de nosotros vamos a darle a Dios cuentas de nuestras obras. Amén. Y eso es algo muy importante, hermano, que debemos de considerar. Dios es justo. Y Él no va a pasar ninguna injusticia. Él es un juez justo. Él es un Dios justo que dará a cada uno conforme a su voluntad. Amén. Y esto es algo muy importante que debemos de considerar siempre, hermano. Tratar de ser lo mejor y ser recto todos los días de nuestras vidas. No somos perfectos, pero vamos en pos. Como la Biblia misma dice que hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto. ¿Sí? Dios es justo, hermano. Usted debe de saber esa palabra con ese y su justicia. Dos cosas muy importantes. Que Dios nos va a juzgar conforme a nuestras obras. Y nos dará a cada uno conforme a su voluntad. Amén. Dios nos hará justicia. También. Primeramente quiero mencionar acerca de esta justicia que estamos hablando. Se cuenta la historia de un hombre juez justo y recto que vivía en una ciudad, que no aceptaba soborno de nadie, que toda su vida había practicado la justicia, había sido recto todos los días de su vida. Pero en una ocasión sucedió algo extraordinario. Un hijo suyo había tenido un accidente y salió culpable el joven de ese accidente. Dice que cuando llegó ahí donde estaba este juez, el hijo, cuando vio a su padre que era el juez, se alegró y dijo: no, pues mi papá es el juez, no puede condenarme. Era una dura prueba para él. Después de ver todo lo que había sucedido, aquel hombre, siendo justo, por el hecho de ser su hijo, él lo juzgó tal como era, de acuerdo a la ley. Y le puso una multa y lo condenó para cierto tiempo. Y aquel joven dijo: ¿sabes qué? Pero papá, no, y es que yo soy tu hijo. ¿Sí? Él, con el dolor de su corazón, pues sí sabía que era su hijo, pero aún así lo halló culpable y lo condenó. Y aquel hijo, asombrado, y se preguntó: ¿cómo? Después que
este hombre dictó la sentencia, se bajó del tribunal donde estaba, se quitó su toga y se bajó donde estaba su hijo ya sin su toga y le dijo a su hijo, dice, como juez tenía que cumplir con la justicia. Y le dice, pero como tu padre, yo voy a pagar la deuda. Así es Dios. ¿Y saben qué pagó por nosotros? Cristo. ¿Sí? Él nos ama, pero saben que no iba a pasar por alto. Alguien tuvo que pagar. ¿Sí? Así es Dios, hermanos. Dios es un Dios justo. Y Él pagó todo a través de Cristo, todo por nosotros. Amén. Por eso, buscar primeramente el reino de Dios, toda su justicia. Dios es un Dios justo y Dios nos manda que nosotros seamos y practiquemos la justicia con todos y cada uno de nosotros. Ahora, la otra parte, si usted ha sido injustamente acusado, usted debe de confiar en el Señor, que Él es justo, le va a dar la victoria. ¿Sí? Va a estar a su favor porque Él es un Dios de justicia y no va a dejar que ninguno de sus hijos, de alguna otra manera, hermano, seamos condenados injustamente o criticados o no sé, de cualquier forma, pero déjame decirle, Dios es un Dios justo. Dios le va a dar la victoria. Así que ánimo, porque así es Dios. Entonces, eso es lo que se refiere a la justicia de Dios. Tenemos que buscar las cosas de Dios como una prioridad. Dice, busca primeramente el reino de Dios, toda su justicia. También esto tiene que ver con relación a la salvación. Debemos de procurar y buscar la salvación. Gracias a Dios, yo sé que la mayoría de nosotros hemos sido salvos. Si no es así, usted tiene que procurar diligentemente buscar su salvación, la de sus hijos y de sus seres queridos. Es de suma importancia. Otro punto muy importante es lo que dice ahí mismo en el Evangelio según San Mateo capítulo 4. Vamos a regresar un poquito más atrás. Estamos hablando acerca del reino de Dios. Véngase en tu reino. Dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios. Usted debe de buscar, debe de esforzarse, de procurar buscar el reino de Dios cada día. Darle en primer lugar a Dios, acercarse a Él, hermano. No sé cómo, pero busque la manera de darle en primer lugar a Dios de ahora en adelante en su vida. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Busca primeramente el reino de Dios antes que cualquier otra actividad. La otra cosa, esto es algo muy importante. Ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Venga tu reino. Hay prioridad en la oración. Buscar que el reino de Dios sea establecido sobre la tierra. Buscar primeramente el reino de Dios, toda su justicia. Pero este reino también demanda de nosotros arrepentimiento. Este es un tema muy importante, hermano. Arrepentimiento. Lo que está diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos de Dios se ha acercado. Estamos hablando, vengas en tu reino, pero nos está hablando, nos está diciendo en qué consiste el reino de Dios. Esta palabra, una de las primeras palabras que Jesús enseñó cuando inició su ministerio, habló este tema. Cuando dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era uno de los primeros mensajes que el Señor predicó. Dice, arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Hoy más que nunca
esta palabra profética, esta palabra del Señor está más cerca como usted no se imagina. ¿Sí? Está más cerca. Yo sé que usted no dice ninguna vez, pero déjame decirle, hermano, esto es verdad. Está más cerca como usted no se imagina. El reino de Dios está más cerca como usted no se imagina. Ya está en la puerta, hermano. Esto, hermano, en verdad, esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para la iglesia. Porque cuando usted lee la Biblia, el Señor le está hablando a usted. Cuando la iglesia predica, enseña, esta palabra del reino es para la iglesia, es para nosotros. Y el Señor nos está diciendo: arrepentíos, arrepiéntense, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntese significa dejar de pensar como están pensando. Si se acuerda lo que dice Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son nuestros caminos, dice el Señor. El Señor nos está diciendo: cambie su manera de pensar. Sí, nos está diciendo a nosotros: cambie su manera de pensar, cambie su manera de vivir. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está acercado. Hay personas que vamos a las iglesias y vivimos como si nada. Es la verdad, hermano. Yo les he dicho, y el Señor me está hablando: iglesia, deja de vivir religiosamente. Lo voy a repetir: iglesia, deja de vivir religiosamente. Yo le dije, tengo palabra de Dios para este año. Ya le dije al principio, hay personas que tienen que afirmarse dentro de la iglesia. Si es usted, hermano, esta palabra es para usted. Pero Dios me está diciendo claramente, hermano, deja de vivir religiosamente ya. Dice el Señor: deje de pensar como antes, deja de vivir como antes. Si no lo haces, dice el Señor, si uno no lo hace, simple y sencillamente no puede participar y no puede tomar parte de este asunto que estamos hablando acerca del reino de Dios. Yo no lo digo, hermano, lee la Biblia. Usted o yo, quien sea, cuando no cambiamos nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar, de ser como soy, no puedo yo puedo, se escucha muy bonito, se oye muy bonito el reino de Dios, pero yo no podría tomar parte de este reino que estamos hablando. Es la verdad, hermano. Usted quiera creerlo o no, pero es la verdad. No puede participar, no puede formar. Si al menos que cambie la manera de ser, su manera de vivir, su manera de hablar, su forma de ser las cosas, entonces puede entrar en este reino de Dios. Puede formar parte de este reino de Dios. De otra manera no se puede, hermano. He mencionado acerca de la justicia de Dios. ¿A quién le hace justicia? A sus hijos. Él no va a pasar ninguna injusticia. Él es un juez justo. Él es amor, y lo sabemos que Dios todo amor, pero ¿saben qué? Así como tuvo que morir su hijo, déjame decirle, hermano, así va a pasar. Si usted no se arrepiente, no hay más que se pueda hacer. Hay personas que aún siendo cristianos no se dejan de gobernar. Y no permiten que sean gobernados. Esta palabra es interesante. No se dejan de gobernar y no permiten ser gobernados. ¿Se acuerdan que les he dicho, hermano? A veces yo les he dicho, seamos enseñables. No piense que usted ya lo sabe todo.
No piense que usted ya lo conoce todo. No, hermano, yo siempre les digo, yo estoy aprendiendo. Y me gusta aprender más. Y yo voy a seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque nadie puede decir, ¿sabes qué? Yo he llegado a un nivel de conocimiento. No, hermano, eso no te conduce a nada. No te lleva a nada, el conocimiento no te lleva a nada. ¿Sí? Déjese moldear por el Espíritu Santo. Déjese gobernar por el Señor. Déjese guiarse por el Señor. Esa es la persona que en verdad está aceptando el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Está aceptando el gobierno del Señor. Por eso dice la palabra de Dios: yo ya no vivo más Cristo vive en mí. ¿Qué está diciendo? Yo ya morí. Dejé de ser aquella persona. Ahora Cristo es el que manda. Es el que gobierna mi vida. Es el que gobierna mi corazón. Cuando una persona reconoce eso, está aceptando el gobierno del Señor. Está diciendo al Señor: tú mandas. Estoy leyendo mi devocional en estos días cuando Josué tuvo un encuentro con el Señor. Dice: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Nomás como el príncipe de Jehová de los ejércitos he venido ahora. ¿Qué fue lo que hizo, Señor? Dobló sus rodillas. ¿Qué dice mi Señor? ¿Sí? Así debe de ser, hermano. Simple y sencillamente: Señor, tú mandas. Habla de arrepentimiento. El Señor nos está diciendo: arrepiéntense porque el reino de los cielos está cerca. Reino de los cielos o reino de Dios son sinónimos. La palabra griega que ha sido traducido como se ha acercado es la palabra enguiso. Enguiso significa que está cerca. El reino de Dios se ha acercado o está cerca. Eso es lo que significa: se ha acercado, está cerca. Wow, hermano, yo cuando veo esto, es cómo se ha cortado la distancia. Le digo: Señor, cada vez está más cerca. La llegada del Rey está más cerca. La venida del Señor está más cerca. Él está casi a la puerta. Está llegando este reino. Está viniendo este reino ya. Yo sé que no te emociona, pero yo creo, hermano. Yo me emociono y doy gracias a Dios porque yo creo. Soy como un niño cuando yo veo estas cosas, me gozo. ¿Por qué? Porque yo sé que es para mí. Lo tomo para mí. Digo: Señor, gracias porque tú dices: está cerca, está cerca. Está cerca, hermano. Eso es lo que está diciendo. Esta es la palabra: arrepentíos. Pero el Señor está diciendo esta palabra: arrepiéntete. Yo sé que la palabra para usted a lo mejor no tiene mucha importancia, pero para mí sí tiene mucha importancia. Mi Señor me está diciendo: arrepiéntete, porque yo ya estoy cerca. Arrepiéntete porque ya estoy a la puerta. Arrepiéntete porque ya estoy a punto de llegar. Eso es lo que está diciendo. Dios quiere manifestar su reino en tu vida, hermano. Gloria a Dios, Padre. Bendito sea tu nombre, Señor. Dios quiere manifestar su reino en su vida, hermano. No le da gozo, hermano. No se alegra de eso. No siente nada cuando oye eso. No se alegra, no se goza, wow, gloria a Dios. Dice, Dios quiere manifestar su reino en tu vida. Por eso digo, hermano, arrepiéntese, hermano. Usted está pensando cosas que no son de Dios. No estoy diciendo cosas, hermano. Usted está pensando en su vida. Usted está pensando en su matrimonio. Está pensando en su trabajo, en su economía, en la enfermedad o en cualquier situación. Pero usted no está pensando en el reino de Dios. Usted tiene que cambiar su manera de pensar. Porque déjame decirle, hermano, hay una prioridad. Es lo que estamos viendo. Hay una prioridad para Cristo. Había una prioridad de que el reino de Dios sea establecido en la tierra. Y esa es la prioridad. Cuando usted está orando, usted tiene que tener una prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Que el reino de Dios venga sobre usted, sobre su familia, sobre la gente que le rodea. Ese debe de ser su prioridad. Si usted viene a la iglesia, es porque usted tiene una prioridad de buscar el reino de Dios. Si usted lee la Biblia, usted está buscando la prioridad de que el reino de Dios sea sobre su vida. Es así, hermano.
Es así, de otra manera. Si usted no lo ve de esa manera, pues digo, pues estamos perdiendo tiempo. Usted tiene que verlo de esa manera. Jesús tenía una prioridad. ¿Cuál era la prioridad? De que su reino se estableciera. El reino de Dios está establecido en la tierra. Era la prioridad. Así dice, venga tu reino. Usted no está, cuando usted está recitando, está leyendo este pasaje, no piensa, véngase tu reino, hágase tu voluntad. No, hermano, usted tiene que saber el significado. Busca primeramente el reino de Dios. Arrepiéntese. Habla de arrepentimiento. Porque le está hablando a usted. Me está hablando a mí. Nos está diciendo, estoy cerca. Y también, si usted quiere formar y pertenecer a este reino y tener la paz, yo sé que, no voy a preguntar ahorita, pero yo creo que en lo personal yo busco la paz. Y quiero tener paz. Y busco la paz, que haya paz en la ciudad. Eso es lo que estamos pidiendo, que haya paz. Dios dice el día de hoy, arrepiéntete, porque mi reino se ha acercado a tu vida. Tengo lo mejor para ti, dice el Señor. Solo déjame ser el Señor de tu vida, es lo que el Señor está pidiendo. Es lo que el Señor le está diciendo a usted. Arrepiéntate, dice, porque mi reino se ha acercado. Dios le desea lo mejor para sus hijos. Dios le desea que nos vaya bien. Estoy seguro, hermano, cuando yo veo esta palabra que tengo lo mejor para ti, déjame decirle, el plan y el propósito de Dios no es para que nosotros estuviésemos sufriendo, no para ver todo este tipo de cosas que vemos en la actualidad. Ese no era el plan de Dios para sus hijos, y no es el plan de Dios para sus hijos. El plan de Dios para sus hijos es lo mejor. Y estoy seguro, hermano, en el nombre de Jesucristo, estoy seguro que Dios nos va a guardar, nos va a cuidar y Dios nos protegerá de todo lo que estamos pasando, lo que vengan después. Dios va a cuidar de los suyos porque Él desea lo mejor para nosotros. Si así no fuese, el Señor nos va a sacar de este lugar y nos va a llevar a su presencia porque Él desea lo mejor. Por eso está diciendo, arrepiéntete porque tengo lo mejor para ti. Porque quiere algo mejor para tu vida. Es lo que el Señor les está diciendo, solamente déjame tomar el control de tu vida. Es lo que el Señor nos está diciendo. Sin arrepentimiento no hay entrada al reino de los cielos. Lo voy a repetir otra vez. Sin arrepentimiento no hay entrada al reino de los cielos. Así de sencillo, hermano. Por eso el Señor dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Vengas en tu reino, le estamos diciendo al Señor. ¿Cuántos corazones no anhelan cuando escuchan esta palabra? Sí, Señor, ven. Como dice en Apocalipsis, sí, Señor, amén, ven. Gente que está gimiendo, deseando ver el reino de Dios, deseando ver la manifestación de la presencia de Dios en la actualidad. Estoy seguro que hay miles de cristianos que están gimiendo en este momento, pidiendo que ese reino sea establecido en esta tierra. Y ese debe ser nuestra petición y nuestra oración todos los días. Porque Dios es un Dios de paz. Es un Dios justo. Tercer punto. El reino de Dios está entre nosotros. A esta palabra, wow, Señor Dios, bendito sea tu nombre. El reino de Dios está entre nosotros. El Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 19 al 20. El Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 19 al 20, dice la palabra de Dios: pues si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echa? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Versículo 20. Mas si por el dedo de Dios, gloria a Dios, echo fuera yo los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Y estamos en la persona de Jesucristo.
y está en la persona de Jesús. Dice, el reino de Dios está entre vosotros. Todo aquel que tiene a Cristo como su Señor y suficiente Salvador, está el reino de Dios dentro de esa persona, dentro de usted, en esa iglesia donde tienen a Cristo como Señor y suficiente Salvador, que Jesucristo es el Señor, el centro de esa iglesia. Ahí está el reino de Dios, ahí está la presencia de Dios, la justicia de Dios, aleluya. Ahí está el reino de Dios estable en cada hogar. Si hay un matrimonio donde tienen temor de Dios y tienen a Cristo como Señor y suficiente Salvador, el reino de Dios ha venido sobre esa familia y está en cada corazón de esa familia. Dice el Señor, el reino de Dios está entre vosotros. Gloria a Dios, está en medio de nosotros, vive entre nosotros, aleluya. Gloria a Dios, ese es el reino de Dios. Eso es lo que queremos en el nombre de Jesús, aleluya. Esta historia es algo muy interesante con relación aquí. El Señor había hecho un milagro poderoso que había hecho hablar a una persona muda. En aquel entonces el Señor echó ese demonio fuera de esa persona. Y muchas veces, hermano, este es el problema. Y este es un tema. Es algo que tenemos que trabajar en nuestras vidas. Ellos habían visto cómo esta persona había salido de ese demonio, de ese mudo. Y muchas veces, hermanos, nos sucede tal como nos pasó en este pasaje. En vez de alegrarse, como a veces digan algo, en vez de alegrarse por el milagro, en vez de gozarse por lo que estaba sucediendo, porque veían cómo es que el Señor estaba echando fuera este demonio fuera de este mudo. Todavía vienen y le dicen, ¿sabes qué? Por Belzebú echa fuera los demonios. ¿Todo bien? Pero el Señor le responde y le dice, pues si yo echo fuera los demonios por Belzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echará? Por tanto, ellos serán nuestras jueces. Dice, pero más si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Déjame decirle, hermano, la persona que recibe a Cristo, cuando recibe a Cristo como Señor y suficiente Salvador, el reino de Dios viene sobre esa persona. Donde está la presencia del Señor, ahí está el reino de Dios. Amén. Aunque usted no lo crea, pero está el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo lo reconoce. Porque el diablo sabe que ahí está la presencia del Señor. Porque ahí está el Hijo de Dios, a ese Cristo. Aleluya. Porque donde está el Señor, ¿qué manifiesta la presencia del Señor? Hay liberación, hay sanidad, hay milagro, hay poder. Donde está el reino de Dios, donde está la presencia de Jesucristo, hay sanidades, hay milagros, hay señales, porque el reino de Dios está en ese lugar. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Por el dedo de Dios, por el Espíritu Santo echaba fuera los demonios. Ahí estaba el poder de Dios, la presencia de Dios. Y esto ni siquiera se daban cuenta. Hay personas que Dios está bendiciendo sus vidas. Hay personas que Dios está haciendo milagro en sus vidas. Hay personas que Dios está guardando sus vidas. Aún así ni siquiera reconocen. Iglesia, que no te pase esto. Porque muchas veces es lo que está sucediendo en la actualidad. No pudieron ver, estaba en medio de ellos. Muchas veces usted puede que el Señor esté cerca de su vida, usted ni siquiera se da cuenta que Dios está ahí. Ahí estaba el Señor, visible en la persona de Jesús, pero visible el poder, porque Él como hemos mencionado, el Señor Jesús hizo todos los milagros, echó fuera los demonios por el poder del Espíritu Santo, por el dedo de Dios. Cualquier hombre, cualquier ser humano no podía haber echado fuera ese demonio, pero por el Espíritu Santo el Señor echó fuera ese demonio. Me pregunto, hermano, ¿quién sana a sus seres queridos? ¿Quién le bendice a usted? ¿Quién le prospera a usted? ¿Quién le guarda a usted? Si no es el Señor, ¿quién entonces? Todo eso el Señor lo hace, no nos damos cuenta.
Pero eso solamente, por eso mencionamos, cuando usted se da cuenta que el reino de Dios está en su vida, usted se va a gozar por detallito insignificante. Usted le va a dar gloria a Dios. Por eso hablamos de santificado, que es alabar a Dios, bendecir a Dios por todas las maravillas que Él hace en nuestras vidas cada día. Yo les pregunto a veces, ¿Dios ha hecho algo en su vida? Muchos dicen, no, pues no sé. Solamente con el hecho que usted esté con vida, con eso es más que suficiente. Usted necesita ver otra cosa más que eso. Esta palabra, el reino de Dios está en medio de vosotros. Es una palabra interesante. También podemos verlo de esta manera. La traducción entre vosotros. Esto quiere decir claramente que el reino estaba en medio de esas personas, así como está en medio de nosotros. ¿Y cómo? En la persona de Jesús. Otra vez, ¿usted tiene Cristo en su corazón? ¿Seguro tiene usted Cristo en su corazón? Entonces usted tiene el reino de Dios entre vosotros, dice el Señor. Sí, hermano, aunque usted no lo crea, pero es la verdad. Si usted tiene a Cristo, esa es la palabra. Si usted tiene a Cristo, usted se va a dar cuenta que Cristo está en usted. Está en su vida. Y está entre vosotros. Eso es lo que quiere decir entre ellos, entre vosotros. Por eso dice la palabra del Señor: si dos de vosotros se pusieran de acuerdo acerca de alguna petición o necesidad, dice que le pidiésemos al Padre, de cierto os será hecho. Porque donde están dos o tres, dice la palabra de Dios, en mi nombre, en la persona de Jesús, no en un lugar que digamos donde Jesús no sea el centro de la plática o del tema. Si Jesús no es el centro, que usted diga que es cristiano, pues si no es el centro de sus pensamientos, de su tema, de su plática. Yo decía el jueves, hermano, por eso es importante, usted tiene que hablar de las maravillas que Dios hace en su vida. Usted tiene que hablar de la palabra de Dios, usted tiene que hablar de Cristo, usted no tiene que hablar otra cosa. Si usted se queja, si usted se lamenta, quiere decir que usted puede platicar muy bien, desahogarse, no sé, pero si Cristo no es el centro del punto de su tema, simple y sencillamente pues será una plática, pero Cristo no es el centro. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Entre nosotros, usted tiene que saber esto, hermano. Se encuentra entre nosotros. Ya que me vaya al cielo, voy a ver la gloria de Dios, voy a ver a Cristo en su reino, voy a ver al Padre en su majestad. No, hermano, está entre nosotros, dice la palabra de Dios. ¿Qué más quiere saber? Dice entre nosotros, entre usted y su familia. Ahí está la persona de Jesús. Eso es lo que quiere decir. En la persona de Jesús, en la persona de Cristo, vino el Rey del reino. Vino el Rey del reino, como digo. ¿Dónde está la capital? O sea, el trono está el reino está en el trono de Dios, en la capital donde está sentado el Señor. Pero vino el Rey de reyes y Señor de señores, y anduvo entre nosotros, caminó entre nosotros y vive en medio de nosotros, dice la palabra de Dios, en la persona de Jesús. También este significado, la frase traducida entre vosotros es literalmente dentro de. Esto es una palabra muy importante. Estamos hablando, dice, vengas en tu reino. Ahora, entre nosotros, dentro de. Yo quiero animarle, hermano. Quiero que usted le pida a Dios. O también quiero animarle, piense, esta palabra dentro de. ¿Vive Cristo en su corazón? No me contestes ahorita, pero eso es una palabra que te voy a dejar de tarea. ¿Vive Cristo en su corazón? No se apresure por contestar. ¿Vive Cristo en su corazón? ¿Vive Cristo en usted? Dice, dentro de. Usted tiene que estar bien seguro que Cristo vive dentro de su corazón. Usted tiene que estar bien seguro de esto, hermano. Estamos hablando de algo muy importante. Dice, estaba entre ellos.
el reino de Dios entre nosotros, pero dentro de. Esto es algo muy importante. Piensa en eso. Esta palabra, entonces, en el griego generalmente significa dentro de. En este caso el significado sería que el reino no es algo externo o material. No se trata de eso, sino algo que se manifiesta por su efecto en el interior del ser humano. ¿Saben cuándo una persona se da cuenta de que Cristo está en su corazón? Cuando hay cambios en esa persona. Por eso estamos mencionando su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de vivir. Hay cambio, hermanos. Debe de haber un cambio inmediatamente. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, hay cambio. Hay cambios que son radicales, hay cambios que a veces es un proceso, hay cambios que no se manifiestan tan instantáneamente, pero con el paso del tiempo se manifiesta. ¿Sí? Y hay personas que muchas veces dicen tener a Cristo o asisten a las iglesias, pero no hay cambio en su vida. Sigue siendo la misma persona de hace tiempo. Su manera de hablar no ha cambiado. Su manera de ser, comportamiento no ha cambiado. Debe de haber un cambio, hermano. Piensa en eso. Porque Cristo, cuando toma el control de una persona, nunca vuelve a ser igual. Nunca vuelve a ser igual, hermano. Es una persona totalmente nueva y diferente. Por eso dice la palabra de Dios: el que no naciere de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Piensen eso, hermano. Yo les he dicho muchas veces con relación acerca de este punto. Debe de haber un cambio en su persona, pero también en su servicio, en su vida espiritual. Yo dije hace rato y voy a volver a decir esa palabra. Dios me habló claramente: deja de vivir una vida religiosa, iglesia. Te felicito porque estás viniendo, porque estás escuchando la palabra, pero eso es parte nada más. ¿Qué hacemos de extraordinario? Nada. Piensa en eso. Deja de vivir una vida religiosa. Jesús, por eso la importancia, Jesús era la personificación del mensaje del reino de Dios. En Romanos, anota este pasaje, en Romanos capítulo 14, versículo 17, dice la palabra de Dios: porque el reino de Dios, ¿cómo es el reino de Dios? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto nos da a entender que el reino de Dios, el reino de Cristo, el reino de Dios que estamos hablando es Cristo en el corazón de todos aquellos que creen en Él, y estar llenos del Espíritu Santo. Eso consiste el reino de Dios, llenos del Espíritu Santo. Que Cristo sea el Rey, el que gobierne su vida. Ese es el reino de Dios. Por eso dice: no consiga sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos orando por el fruto del Espíritu Santo. Una cosa que usted sabe lo que dice en Gálatas capítulo 5 versículo 22 en cuanto a los frutos, pero usted tiene que vivirlas, no solamente saberlas. ¿Sí? Amén. El reino de Dios, si usted dice de dónde vino, cómo se inicia, dónde está o algo así por el estilo, el reino de Dios ya existía antes del principio de la iglesia, y seguirás después de la iglesia. El reino de Dios está obrando por medio de la iglesia. Gloria a Dios, amén. Por medio de la iglesia, por medio de nosotros. Cuando la iglesia haya proclamado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Amén. El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios es un gobierno único,
celestial. Y el rey de ese reino es Cristo, Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, aleluya. Él es el Rey de reyes, aleluya, amén. Gloria a Dios, aleluya. Él es el Rey, amén. Gloria a Dios por esos amenes. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a terminar. Padre, que tu reino venga a mí. Escuchen bien estos puntos son clave, hermano. Dice la oración: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La siguiente parte: venga tu reino. Ahora, cuando estamos orando, esa parte, cuando decimos Padre que tu reino venga, le estamos diciendo primeramente, número uno, tu reino venga a mi vida. ¿En dónde va a venir el reino de Dios, hermano? ¿A dónde? Con esa, afírmalo, porque es lo que estamos diciendo. De nada me sirve saber si no está en mi vida. No. Puede estar en la vida de cada uno de estos jóvenes, puede estar en la vida de cada hermano, pero si no está en mi vida. Estaba escuchando el Evangelio según San Lucas estos días. ¿De qué sirviera al hombre ganarse al mundo y perder su alma? ¿Qué recompensa? No, hermano. Usted debe de procurar que el reino de Dios esté en su vida. ¿Sí? Piensa en eso, que el reino de Dios esté en su vida. Amén. Gloria a Dios. 2 afirmaciones, qué bueno. Entonces, segundo lugar, que tu reino venga a mi familia. ¿Te ha pensado eso, hermano? Que el reino de Dios venga a su vida. Estás diciendo a Dios cuando dice, venga tu reino, ¿en dónde? Señor, acá en esta ciudad hermosa, en esta ciudad preciosa, Señor, venga, que tu reino está establecido. Está bien, Dios lo puede hacer, pero si no está en su vida, si no está en su familia, puede ser que el reino de Dios esté manifestándose en tal lugar, hermano, en tal persona, en tal familia, pero si no está en mi vida, si no está en mi familia, piensa en lo que está orando. Por eso dice, vengas en tu reino. ¿En dónde? En mi familia y en mi vida. Número 3, venga tu reino a mi iglesia. No le voy a preguntar cuántos de ustedes cuando se levanten en la mañana le dicen al Señor, Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero que tu gloria sea establecida en la iglesia, Señor. Si no lo has hecho, yo sé que a lo mejor alguno, o puedo equivocarme, si no lo has hecho, así debe de ser nuestra oración, hermano. Porque si el reino de Dios no está aquí en la tierra, si yo no le pido aquí en la iglesia, si yo no le pido al Señor que venga su gloria sobre la iglesia, mira, hermano, ¿a qué vengo? No, ¿a qué venimos? Si no va a estar el gobierno de Dios aquí, si no va a estar la paz de Dios aquí, si no va a estar el amor de Dios aquí, si la presencia de Cristo no va a estar aquí, si Cristo no va a traer su gobierno aquí, mira, hermano, ¿qué hacemos? Eso debe de debemos estar orando. Cuando usted venga, Señor, yo quiero ver tu gloria en la iglesia. Yo quiero que tu reino sea establecido en mi iglesia. No que seamos egoístas, pero usted está pidiendo dónde quiere que el reino de Dios sea establecido. ¿Sí o no? Así debe de ser, hermano. Ese debe de ser nuestro. Venga tu reino, ¿en dónde? Señor, véngase tu reino, hace tu voluntad. No, espérate. Piensa en lo que estás diciendo. ¿En dónde quieres? El Señor está diciendo, a ver, hijo, ¿dónde quieres que establezca mi gobierno? Ah, Señor, no. Si no es en tu corazón, bueno, entonces ¿en dónde? Si no es tu familia, entonces ¿dónde? Si no es tu iglesia, entonces ¿dónde? Que tu reino venga a mi nación. Oh, cuánta falta nos hace orar por que el reino de Dios sea establecido en esta nación, hermano. Cuánta falta nos hace. Cuánta falta que la iglesia en verdad estemos rogándole al Señor, venga tu reino sobre nuestra nación y toma el control de ella, Señor. Haya paz en este país, haya bendición en este país, haya salvación en este país. ¿Cuántas veces hemos pedido al Señor, venga tu reino, Señor, sobre nuestra nación? Gobierna sobre ella, Señor. Toma el control de ella, Señor.
Trae paz en esta nación, Señor. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? El reino de los cielos es un estilo de vida. Lo hemos mencionado, hermano, es un estilo de vida. Tiene que ser un estilo de vida. Y la única forma que el reino de Dios se manifieste o se manifestará en nuestras vidas, o nuestra iglesia, o nuestra familia, o en nuestra nación, antes de que Cristo venga, es por la forma en que vivamos. Solamente de esa manera, hermano. No en la forma en que vive el vecino, no en la forma en que vive la gente del mundo, es la forma en que la iglesia vive. Y usted es parte de la iglesia, yo soy parte de esa iglesia. La forma en que vivimos como ciudadanos del reino del cielo, porque nosotros representamos ese reino de los cielos. Que vean a Cristo en nosotros, que vean el gobierno de Dios en nuestras vidas, practicando la justicia, el amor y la verdad todos los días de nuestras vidas. Esa es la manera en que podemos establecer el reino de Dios aquí en la tierra, porque de hecho la iglesia forma parte de ese reino de Dios. Juan Calvino dijo estas palabras: la tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. Así de simple. Lo voy a repetir: la tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. Eso es una frase, digo yo, tremenda. La oración es la llave maestra para entrar en el reino de Dios. Lo voy a repetir una vez más. Por eso la importancia de la oración. Este año, hermano, es el año de la oración. Usted tiene que orar. Usted tiene que buscar el rostro de Dios. Usted tiene que acercarse a Dios a través de la oración. De nada sirve usted saber la frase. Eso no ayuda mucho. Es bueno, pero usted tiene que orar. La oración es la llave maestra para entrar en el reino de Dios. Si usted no ora, usted no puede entrar en la presencia de Dios. Nadie puede orar, venga a tu reino, si no le ha entregado su corazón a su nuevo rey. Póngase de pie, vamos a orar.